Bueno, le damos la bienvenida al presidente del Cuerpo Deliberativo de Sunchales, el contador Fernando Cataño, estrenando este 2026 con la primera sesión extraordinaria donde por más de 3 horas prácticamente se sesionó en el día de hoy entre varios puntos importantes del orden del día. Uno que es fundamental y que tiene que ver con los destinos presupuestarios para la ciudad de Sunchales, que es lo que pedía el Ejecutivo Municipal al frente de Pablo Pinotti, qué fue lo que sucedió durante la sesión, idas y vueltas. Finalmente terminó siendo aprobado por 3 votos a favor contra 2 que no estaban de acuerdo, en 30.000 millones de pesos para Sunchales en este 2026. Una de las personas que votó a favor de la aprobación de este presupuesto en este monto es justamente el presidente del Consejo, Fernando Cataño, junto con Juan Astor y junto con José del Mastro. Los que no estaban de acuerdo en aprobar el presupuesto en esta cifra han sido los concejales Sebastián Nicolau y Laura Balduino, con, por supuesto, el faltazo de Brenda Torrieri en la sesión del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Fernando para charlar un poquito más cuáles fueron las partidas dentro de estos 30.000 millones de pesos que de alguna manera son las que más presupuesto van a tener este año, si para obras públicas, si para la parte social, para la parte de salud, de educación, de seguridad. Bueno, vamos a conocer un poquito en más detalles lo que sucedía hoy. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Marina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Fernando, contanos un poco por qué decidiste votar a favor de la aprobación en 30.000 millones de pesos. Bueno, decidí votar a favor porque es un proyecto del Ejecutivo, del presupuesto que ingresó a principios de noviembre. El presupuesto tiene ingreso formal en el Consejo el 7 de noviembre, o sea que hemos tenido más de 2 meses de análisis, en donde incluso hemos tenido la posibilidad, los concejales que hemos ingresado el 10 de diciembre, de empezar a analizarlo con anterioridad, conjuntamente con los concejales salientes, en donde tuvimos la posibilidad de no solamente recibir, digamos, a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para hacer todas las explicaciones técnicas del presupuesto, sino también cada uno de los secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, en donde nos dieron a conocer un poco las pautas de trabajo, los objetivos propuestos para el 2026, que en definitiva han traducido en números para este presupuesto. Es un presupuesto ambicioso, lo debo reconocer, digamos, a veces 30.000 millones de pesos, dicho así, asusta, sí. Pero bueno, tiene que ver también con un proyecto ambicioso en lo que tiene que ver con obra pública. ¿La mayor parte de ese presupuesto va a ir a obra pública? No, el presupuesto, digamos, la mayor parte del presupuesto, como ocurre siempre, lo ha ocurrido históricamente, digamos, se lo lleva a personal, el gasto en recursos humanos, ¿sí? En recursos del personal que supera el 60-65%, digamos. Los eso, de planta permanente, más planta funcionarios permanente, funcionarios de políticos y contratados, ¿sí? Personal temporario y contratados. ¿Cuánto se llevaría? Cuando digo contratados, sí, sí, monotributistas y ese tipo de cuestiones. Terciarizados, sí, quizás, que contrata el municipio, sí, con sí, la gestión de Pablo Pinotti. Tal cual. 30.000 millones de pesos, ¿cuánto se lleva el personal aproximadamente? 18.000 millones de pesos. Sí. Es un monto importantísimo, digamos, es una... la verdad que el gasto en personal ha sido siempre así, digamos, no es que... Y obviamente que uno procura que sea cada vez más eficiente, también uno procura, y lo dije hoy también en la sesión, digamos, la hora de la justificación, que el gasto político sea cada vez menor. El gasto político, digamos, hoy la planta, digamos, de política, de funcionarios políticos del gobierno local está en el orden de los 20 funcionarios. Entendemos que puede seguir reduciéndose. Es la misma que el año pasado, ¿no? Ni aumentaron ni disminuyeron, pero bueno, de alguna manera mantuvieron la misma. Nosotros trabajamos y procuramos que ese gasto también sea más eficiente, pero bueno, a ver, más allá de eso, lo que se ha analizado, digamos, son cuestiones técnicas que tienen que ver con la presupuestación en sí. Esto quiere decir que se ha analizado partida por partida cuál era el criterio en lo que tiene que ver con el número.
Entonces, la metodología de trabajo que utilizamos es, bueno, perfecto, esta partida, ¿cuánto se ejecutó en el 2025? ¿Se sobre ejecutó, se sub ejecutó? ¿En cuánto se ejecutó? Sobre ese ejecutado se le aplica un porcentaje que tiene que ver con el incremento por el efecto de la inflación, básicamente, o por el incremento de alguna variable específica de ese gasto. Por ejemplo, combustibles tiene una evolución distinta a la del precio general o el incremento general de precios, entonces probablemente se aplican otros porcentajes, o mismo también el gasto en personal, que se varía o digamos de alguna manera se basa en las paritarias y no en el IPC. Entonces, digo, se tuvo en cuenta todas esas cuestiones, esas previsiones que tomó el Ejecutivo, y que son previsiones también, ¿no? Vale la pena decirlo, son estimaciones que se hacen en cualquier lugar del mundo. Cuando se realiza un presupuesto se hace una estimación en base a determinados parámetros, que se pueden cumplir o no se pueden cumplir, y que depende de contingencias. Exacto. ¿Qué pasa si ese presupuesto no alcanza? Que en este 26 esos 30.000 millones de pesos no alcanzan. Bien. El Ejecutivo puede volver a pedir un aumento. Solicita una ampliación. Solicita una ampliación y ustedes se tendrían que volver a sentar y reunirse. En teoría, lo ideal sería que este presupuesto, con todo lo que acabas de mencionar, se cumpla y alcance. Claro, tal cual. El Ejecutivo había pedido una cifra mayor a 30.000 millones de pesos. ¿Ustedes pudieron reducir qué partidas? Sí. Bueno, concretamente el presupuesto que ingresó estaba en el orden de los 32.000 millones de pesos y terminó siendo 30.000 millones de pesos, esos números redondos, ¿no? Para no abrumarlos tanto con números precisos. Habían ingresado con una determinada composición de gastos que nosotros observamos. También había previsiones en lo que tiene que ver con los ingresos por tributarios, en los ingresos tributarios que excedían, a nuestro entender, las previsiones, digamos, quizás hasta más optimistas. Entonces consideramos que debían disminuirse los ingresos tributarios, y como lo que se procura hacer es mantener un equilibrio en el presupuesto, si vos disminuís los ingresos, tenés que disminuir los gastos. Entonces también ha habido un correlato en la disminución de gastos en más de 170 millones de pesos, dentro de los cuales, por ejemplo, te puedo nombrar uno de los gastos quizás más sensibles, que son los gastos en comunicación y publicidad, que a veces se suelen discutir quizás, o sea, un gasto que se incorporó bastante personal dentro del área de comunicación. Se incorporó, sí, personal, algunos contratados, algunos no en planta permanente, pero sí, sobre todo, personal contratado, y creo que se incorporó uno político, ¿sí? O sea, que se ha decretado, o sea, se ha incorporado, digamos, por decreto, un personal, digamos, dentro del personal político. Pero lo que te quería manifestar es que, en definitiva, hubo ajustes al presupuesto. También había la propuesta por parte del Ejecutivo de incorporar una partida de 1.200 millones de pesos. Ahí está ese ida y vuelta, ¿no?, que se intercambió con respecto a 1.200 millones de pesos para gastos de lo que tiene que ver con los festejos de los 140 años que en este 2026 va a estar cumpliendo Sunchales. Concretamente, digamos, apuntaba a la concreción de una obra conmemorativa de los 140 años. En inversión de cultura. En un festejo. En festejos, sino que tenía que ver con la realización de una infraestructura que tenía que ver con un monumento, digamos, conmemorativo de los 140 años. Nosotros consideramos... ¿1.200 millones de pesos para un monumento? Sí. Monumento que tenía que ver con una intervención en la rotonda de la Ruta 34. Pero más allá de esto, digamos, y de la discusión conceptual que cada uno puede hacer, o el juicio de valor que puede hacer uno acerca de si se justifica gastar esto, yo tengo mi postura, por supuesto. ¿Y cuál es tu postura? Que no. Que yo puedo tranquilamente conmemorar los 140 años de la ciudad haciendo una obra de pavimentación, que están detonadas las calles, o haciendo cualquier otra obra que sea de mayor utilidad. Me parece que hoy tenemos un déficit en infraestructura en Sunchales grandísimo, y creo que tenemos que trabajar en eso. Los monumentos quedarán para otro momento. Pero así todo, si se tuviera el dinero, que en este caso no se lo tiene, digamos, lo que tenemos que tener concreto es, bueno, ¿de dónde sale y qué financiación tenemos?
Esa respuesta no era concreta, digamos, se iba a gestionar o se está por gestionar un crédito o un subsidio o un aporte no reintegrable por parte del gobierno municipal al gobierno de la provincia de Santa Fe, que no estaba concretado ni estaba solicitado. Entonces nosotros consideramos que el presupuesto también tiene que tratar de hacerse sobre bases sólidas y bases ciertas. En todo caso, si el día de mañana el gobierno municipal tiene la suerte de poder concretar este aporte o poder firmar un convenio con la provincia de Santa Fe, nosotros seremos los primeros en aprobar una reconducción o una ampliación de partidas. Perfecto. Pero considerábamos que debería ser hoy reducido. Eso mismo dijeron en la entrevista anterior del bloque número 1, Laura Balduino y Sebastián Nicolau, en caso de que... En eso estuvimos los 6 concejales de acuerdo, incluso los concejales oficialistas. Bueno, Balduino y Nicolau, ellos no votaron a favor porque consideraban que necesitaban más tiempo. Me llama la atención, la verdad, porque te vuelvo a repetir, hace desde principios de noviembre que estaba, digamos, en tratativa. Como te decía, hemos tenido la posibilidad de tener innumerables reuniones con el Ejecutivo y de hecho hemos trabajado juntos con el Bloque de la Libertad Avanza en proponer modificaciones, que algunas de ellas se concretaron, en solicitar informes, que muchos de ellos se llegaron al recinto del Consejo. Y hubo un silencio hasta el día de ayer, digamos, en donde manifestaron su decisión de no respaldar el presupuesto. Yo hubiese deseado, como presidente del cuerpo, digamos, que lo hubiesen manifestado con anterioridad esta postura, a los efectos de ver si, en todo caso, tenía la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo, ¿sí? Porque de hecho así lo veníamos haciendo y así veníamos trabajando. Cuando te digo que le redujimos en 1.200 millones de pesos la partida para monumentos, o le redujimos en 170 millones de pesos una partida de gastos con el correspondiente partida de ingresos, en eso no manifestaron absolutamente ningún tipo de disidencia, al contrario, estábamos trabajando juntos. Por eso esperaba, digamos, en todo caso, poder llegar a un acuerdo. No se dio. Ellos, obviamente, yo soy muy respetuoso de sus argumentos, de sus justificaciones. Teníamos la mayoría como para poder aprobarlo. Yo considero de que tuvimos el tiempo suficiente, las respuestas suficientes como para poder hacerlo, y que debemos tener en cuenta que es el presupuesto posible y quizás no el presupuesto ideal o el que uno hubiese deseado. Pero también tenemos que saber que es el presupuesto que define el Ejecutivo, que son en base a las políticas que ha definido el Ejecutivo, que podemos compartir o no, y que en todo caso, y que es en todo caso el Ejecutivo que ha votado la ciudadanía hasta el 2027, y que en todo caso nosotros como Consejo debemos estar velando por la transparencia, por la coherencia en ese gasto, y después ser respetuosos también de las políticas que define el Ejecutivo, que para eso es el Ejecutivo. Bueno, me explota el celular, Fernando. Hay 2 exintendentes de la ciudad que también quieren hacer una consulta. ¿Sí? Son exintendentes de Sunchales. Uno de ellos, el primero que me acaba de llegar, me dice: hola, y las obras pendientes, me dice un exintendente de la ciudad, que fueron pagadas por contribución de mejora, ¿se definieron partidas? Sí, se han definido partidas. Muy buena la pregunta. Sería muy largo para detallar, pero sí, concretamente nosotros hemos autorizado en la sesión extraordinaria anterior, que fue el 30 del 12, el acceso, digamos, por parte del municipio a un préstamo Promudi del gobierno provincial por 337 millones de pesos para cumplir con la pavimentación de calles Balcarce, Oroño y Vélez Arfiel. Esto precisamente era una de las obras pendientes de pavimentación por contribución de mejoras que había pagado el vecino, algunos en su totalidad y otros venían pagándolas en cuota y que no se habían concretado en la gestión anterior. Esta gestión, con buen tino, ha optado, digamos, por concluir esta obra, obviamente que tenía 2 caminos: con fondos de rentas generales, que es muy exiguo por lo que te decía, la mayoría se lo lleva recursos humanos, o acceder a un crédito. Nosotros consideramos del Consejo que las condiciones del préstamo Promudi eran muy accesibles para el Consejo, para el Ejecutivo a la hora de poder acceder a este préstamo y poder cumplir con esa con esa obra que en realidad es un compromiso que se habían asumido con los vecinos. Calle Balbín, ¿qué pasa? ¿Cloaca, sector Roch?
Cloacas del sector Roch también están contempladas para realizar en esta, no recuerdo bien el importe, pero creo que son algo así como 150 millones de pesos. Calle Balbín, la conclusión de Calle Balbín no está prevista en este presupuesto, pero sí otras obras de pavimentación y de repavimentación, y también una cuestión muy importante para tener en cuenta son la conclusión de las obras del Sunchalote, otra deuda pendiente de la anterior gestión. Bueno, mucha gente me está consultando, ¿en qué se gastaron esta plata, Marina, si ya habían cobrado a los vecinos? No deberían haber pedido un crédito. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ingresó Pinotti no estaban ni el dinero ni las obras. No. Bueno, sobre el caso Sunchalote y sobre esas calles de pavimentación, el gobierno municipal actual, hizo una presentación judicial ante Fiscalía para que se investigue esta situación. Tomó público conocimiento. Hubo una denuncia. Una denuncia. ¿Y va a quedar en algo pero al mismo tiempo, bueno, eso lo está hoy resolviendo la justicia. Digamos, se está evaluando, digamos, los antecedentes para determinar si se lo imputa o no al intendente, al anterior intendente, al ex intendente y a sus funcionarios. Pero al mismo tiempo, este gobierno municipal se encontró con esa deuda en infraestructura que tenía que cumplirla. Claro. Entonces, está bien lo que dice el vecino, no debería haberse pedido el préstamo, pero lamentablemente, por el mal manejo de una anterior gestión, este gobierno hereda esa situación y tiene que salir a cumplirla. Bien. Vuelvo a repetir, tenía dos caminos. O rentas generales, digamos, o rentas generales que es muy exiguo el monto que te queda para poder hacer obras, o asumir un empréstito. Bien. Otro exintendente de la ciudad pregunta, para quedar en la historia por 140 años, hacer una escuela, ya que hace más de 30 años que no se hacen. Sí. En vez de un monumento. Data del año 87, si mal no recuerdo, la Exacto. 1213 me parece que es, hecha sí. por la gestión de González. Exacto, de Rubén González. Sí, claro que sí. Todo lo que se puede invertir en educación, la verdad que es bienvenido, se necesitan los colegios. Hola Marina, ¿por qué tienen que pagar alquileres a funcionarios? Bueno, ¿Qué desprolejidad? Hago varias consultas, varias preguntas, porque la verdad que tanto en la radio al 1566-6194 como aquí a mi teléfono personal me están explotando los... Es un tema que va a traer cola la aprobación del presupuesto en esta cifra, 30.000 millones. Marina, ¿por qué tienen que pagar alquileres a funcionarios? ¿Qué desprolejidad aprobar un presupuesto de gastos y recursos sin la aprobación en conjunto o previamente de la ordenanza tributaria en la cual se van a fijar los ingresos municipales? Demuestra falta de orden y transparencia. Debería haber sido girada a comisión, consensuar y aprobar. Es lo que merecen los vecinos de Sunchales. Es la pregunta, esta consulta es del ex concejal Néstor Tito Mozo. Sí. Hola Marina, le consulto si puede ser destinado al pavimento de calle Oroño, que usuarios pagamos el pavimento y no se realizó. Lo mencioné antes. Hola, ¿a qué van a ser destinados estos 30.000 millones de pesos, por favor? Marina, buenas tardes. Calle de Entesano y Lisandro de la Torre, hace más de 3 años que pagamos, ni noticia. Al menos nos dieran alternativas de devolución del dinero. Muchos. Los concejales anteriores entonces fueron cómplices de que no se haya cumplido con lo pactado a los vecinos que pagaron sus obras. Esto preguntan también. Prevén gastar plata que no tienen, una vergüenza. Perdón, prevén gastar plata que no tienen. Ajá. Porque habían previsto gastar 1.200 millones de pesos. Bueno, claro, exactamente. Y no la tenían. Por eso la respuesta a esa cuestión, de arranco de atrás para adelante, es justamente que nosotros se lo hemos quitado, digamos, porque justamente era un fondo que no estaba concretado, ¿sí? Son muchas las preguntas. Sí, son muchas. Vamos a ir a una pausa porque la mayoría de las personas quieren tener esta posibilidad. Vamos a hacer una pausa, señor director. Volvemos con Fernando Cataño y ya en el último bloque recibo, por supuesto, colecta navideña. Las chicas de Abriguemos un Bebé también merecen ser escuchadas. Se está esperando mi invitada, así que hacemos una pausa breve, señor director, y seguimos con este tema que la gente de Sunchales, bueno, está por supuesto queriendo conocer, el presupuesto municipal 2026. Bueno, más mensajes. Gracias a todos aquellos que están del otro lado siguiendo el programa en vivo. Fernando Cataño, que accedió a quedarse después de esta breve pausa. Voy con algunos de sus mensajes. Fernando va a poder después recibir cada uno de sus mensajes, se los voy a reenviar, como siempre.
Por favor, que se haga algo con el tema de adicciones. Buenos días, Marina. ¿Se tiene contemplado seguridad social delictiva, prevención de adicciones en este presupuesto y narcomenudeo? Es importantísimo. Bueno, si me permitiste, puedo se contestar está destrozando eso. La niñez y juventud de nuestros unchalenses. Sí. No, ese es un punto, digamos, siempre muy delicado, muy sensible, que tiene que ver con el narcomenudeo, con la delincuencia, con las adicciones. Hay muchas instituciones que están abordando el tema también muy bien, como por ejemplo Lazos, en donde el municipio por ordenanza, digamos, le hace una transferencia. Pero más allá de esto también, bueno, la Subsecretaría de Acción Social, digamos, nos ha comentado que tiene previsto llevar adelante programas de contención social. Uno es un programa interesante que también fue objeto de cierta discusión y cierta polémica, que tiene que ver con, le llamaron 260, y incluye, digamos, la generación de una murga en los barrios, una panadería social y un entorno para contención de, digamos, grupos vulnerables y que tengan ciertas problemáticas. Bueno, es una forma, digamos, también de atacar las cuestiones que tienen que ver con el narcomenudeo, con las adicciones, con los chicos que no tienen qué hacer, que no tienen incentivos. Vuelvo a repetir, son políticas de Estado en donde uno a veces puede compartir o no, o quizás los montos, pero bueno, son definiciones. Hay presupuesto. Hay partida para eso. Hola Fernando, estoy de acuerdo contigo en no hacer semejante gasto para un monumento. El hospital está necesitando el recambio de 2 aires acondicionados. Como cooperadora nos cuesta mucho todo. Gracias por tu colaboración y también se lo acaba de mandar a vos. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto que sí, que siempre la salud requiere muchísima infraestructura. El hospital. Hola Marina, qué vergüenza, cualquier empleado público se paga el alquiler en el lugar donde está. ¿Por qué nosotros debemos pagarle a estos funcionarios? Bueno, también se ha pedido desde el Consejo un detalle de todos los alquileres que se abonan, digamos, a los funcionarios. Este gobierno tiene la particularidad quizás de tener funcionarios políticos, digamos, que no residen aquí en Sunchales, o mejor dicho, que no vienen de Sunchales, que hoy están residiendo aquí en Sunchales. Y bueno, fue una definición por parte del Ejecutivo de estar reconociéndoles, digamos, el gasto de alquileres. Nosotros hemos planteado una disidencia con respecto a esto. Vuelvo a repetir, son definiciones del Ejecutivo. Bien. ¿Sí? Marina, la ciudad tiene un gran crecimiento de población. A nadie se le ocurrió pensar cómo resolvemos los problemas de educación, jardines, escuelas y residencias para adultos mayores. Sí. Bueno, lo que tiene que ver con jardines, con residencias de adultos mayores, también hay un gasto muy importante por parte del municipio en lo que tiene que ver con la cobertura de aquellas personas de tercera edad que no pueden pagar una residencia. Es impresionante el gasto que se abona en solventar o ayudar a aquellas personas que no pueden con la mínima, con 340.000 pesos, pagarse hoy una residencia de adultos mayores. Bueno, vos estuviste desde ese lugar, yo estuve trabajando desde PAMI, en otra gestión con los adultos mayores y sabés perfectamente cuál es la situación de vulnerabilidad que se encuentran, igual que discapacidad. Tal cual, sí. 30.000 millones, ¿cuál es el porcentaje para caminos rurales? Aproximadamente del 1%. Sí, Bien, hemos tenido, 1%, perfecto. Hemos tenido, digamos, una reunión con la sociedad rural, ellos manifestaron sus inquietudes respecto a eso. Bueno, fue precisamente un día antes de que salga el despacho y hemos tenido la posibilidad de reacomodar un poco la partida y le hemos incrementado el 5%. Marina, buenos días. Preguntamos sobre calle Salta y La Prida, que ya se pagó. Los vecinos, ¿qué va a pasar? Hola Marina, calle Leguizamón, pagamos repavimentación hace 3 años y nada. Muchas gracias. Hola Marina, buenos días. ¿Se tiene contemplado seguridad social delictiva? Claro que sí, ya lo acabas de mencionar. Canal Norte, suero de Sancor que está tirando, no se aguanta, suciedad por todos lados en dicho canal, posibles enfermedades en los vecinos que están cercanos a este canal, gestionar en vez de gastar en cosas que no tienen importancia, cloacas, loteo al Asia, realizar en vez de monumentos inútiles para solamente la foto.
Hola Marina, ¿qué piensan hacer con las veredas de Avenida Independencia? Son un desastre. Y así, muchísimos más. Y yo, lamentablemente, Fernando, me encantaría seguir conversando contigo y con todos ustedes también. Todos los mensajes que me van a ingresar en este momento, que sigue llegando mensajes a nuestras redes y a nuestros contactos, se los voy a pasar. Te los paso, Fernando, para que tengas en cuenta y lo puedas trabajar en comisión también. Bueno, esto es el termómetro, lo que te está marcando cómo está hoy, 14 de enero del 2026, la ciudad de Sunchales. Entonces, cuando hablamos de dinero, de gasto público, bueno, viste, el vecino quiere saber en qué va a ir destinado ese dinero que aportamos todos los vecinos de manera responsable, en tiempo y forma, para que justamente a la ciudad le vaya bien. Independientemente del partido político que esté hoy gobernando, Fernando, creo que es la opinión que todos tenemos. Queremos que a Sunchales le vaya bien, pero queremos tener calidad. Somos la segunda ciudad cabecera más importante del departamento de Castellanos y estamos atrasadísimos con respecto a infraestructura, con otras localidades mucho más pequeñas, ¿no? Sí, creo que en eso coincido. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, lo dije anteriormente. Sí, por eso fue una de las razones que aprobaste el presupuesto. Bueno, justamente, digamos, por eso esa era un poco la justificación por la cual también, digamos, el presupuesto está en el orden de los 30.000 millones de pesos, porque precisamente, bueno, te decía antes, ¿no? El Ejecutivo Municipal tiene por delante, digamos, un proyecto de infraestructura muy ambicioso, que obviamente que eso se deberá solventar también en gran parte con casi, te diría, más de 2.500 millones de pesos de todo ese plan de infraestructura, con contribución de mejoras. Y ahí vamos a una cuestión en donde también se lo tiene que sensibilizar al vecino para que vuelva a recuperar la confianza en el municipio para aportar. Cuando vos me estás hablando que hay vecinos que tienen pagada la obra por contribución de mejoras y que no tienen hecha la obra, ¿cómo vos vas a estar poniendo una nueva contribución de mejoras para otra obra cuando en realidad la experiencia te indica de que no hubo una buena... ¿Y dónde se obtiene ese dinero para las grandes obras públicas que quiere hacer el municipio? Es muy difícil. La verdad que hoy, en un contexto que quizás todavía esté marcado por un gobierno nacional en donde tiene restringidas las partidas para obra pública... Pero Pinotti no es cercano a Puyaro. Bueno, decía gobierno nacional. Ahora voy a lo de gobierno provincial. Ahí hay sí un compromiso por parte del gobierno provincial en más de 4.000 millones de pesos que principalmente están dirigidos a través de los programas de obras menores y del famoso POU, que el año pasado se había elegido hacer la refuncionalización del ferrocarril por 890 millones de pesos, y en este año tiene asignada la Municipalidad de Sunchales 1.200 millones de pesos y todavía el Ejecutivo no tiene definido en qué obra lo van a hacer. Bueno, el 1.200 se repitió varias veces durante el programa de hoy. Es un número para la quiniela, para ir de Pito Escota, agencia de quiniela de Pito Escota, que le mandamos un beso, que va a estar confiando en Mediodías. Así que el 1.200, acuérdate de este número, 1.200 el valor para que piden para los gastos del monumento que quieren hacer por los 140 años, que se eliminó. Se eliminó, eso va a estar afuera, que quede claro. Y 1.200 el POU. El POU del 2026. Perfecto. Fernando, gracias. No, gracias. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Van a seguir trabajando en comisión? ¿Están de vacaciones? Nosotros, con la finalización de esta sesión extraordinaria, digamos, tomamos el receso que deberíamos haber tomado anteriormente, pero nosotros habíamos asumido el compromiso de sacar el presupuesto antes. Tenemos un breve receso y estaremos arrancando en febrero ya con un montón de temas. Eso no quita que siempre quedan concejales para recibir gente, para tener reuniones y para también ya ir resolviendo algunos temas.